Bueno, en primer lugar, vamos a mostrarles cómo pueden utilizar el calculador antropométrico. Para ello, vamos a ejemplificarlo de dos formas. El primer caso, pues se trata de una paciente femenina con una fecha de nacimiento del 3 de septiembre del 2019, un peso de 7,7 kg y una talla de 79 centímetros, ¿sí? Simplemente vamos a transcribir todos estos datos en el calculador. Lo primero que hacemos es verificar la fecha de la visita. Posteriormente seleccionamos el sexo de la paciente, si es femenino o si es masculino. Luego introducimos la fecha de nacimiento de nuestra paciente, recordando que es el 3 de septiembre del 2019. Posteriormente vamos a introducir las variables antropométricas o pues sí, las variables que nosotros pues tomamos en la consulta, recordando que en esta oportunidad y para el objetivo de estudio nos vamos a centrar en el peso y la talla o longitud. ¿Por qué? Porque deseamos determinar el diagnóstico antropométrico de desnutrición aguda. Para este tipo de desnutrición debemos fijarnos en el indicador peso para la talla. Por tanto, le vamos a dar mucho más peso en la consulta a la toma de estas dos variables. Para ello, pues simplemente vamos a introducir el peso de la paciente, recordando que es 7,7 kg, tal como lo ven allí, y posteriormente la talla, recordando que es 79 centímetros, tal como está allí. Es importante que al momento de introducir la talla, seleccionen si la misma fue tomada acostada o de pie, y también si la paciente o el paciente presenta o no presenta edema, ¿sí? Tal cual, aquí colocamos que fue acostado, ya que la niña tiene menos de 2 años de edad y en esta oportunidad no tiene edema. A mano derecha existen, ojo, el programa contempla otras variables antropométricas. ¿Qué pasa? Por objetos de estudio no nos vamos a centrar en ellas. Sin embargo, es perfectamente válido que ustedes pues las coloquen si las toman. Si desean tomar el perímetro braquial, la pueden introducir. Esto pues simplemente nos va a corroborar el diagnóstico antropométrico que va a emanar el indicador peso para la talla, ¿sí? Como pueden ver en la parte inferior, pues se encuentran todos los indicadores. Para nosotros, el primero de ellos es el más importante: peso para la talla o peso longitud. Allá, en esta oportunidad, pues pueden ver también el indicador peso para la edad, longitud o talla para la edad e índice de masa corporal para la edad. Justo al lado del puntaje Z existe pues o se pueden ver un cuadrito pequeño que se simula una gráfica. Si le dan clic a ese cuadrito, les va a abrir de forma inmediata y les va a graficar de forma real o inmediata esa paciente, ¿sí? En esta oportunidad podemos ver que se encuentra entre -2 desviaciones estándar y -3 desviaciones estándar. Esto quiere decir que la paciente tiene una desnutrición aguda moderada, ¿sí? Ya que pues, el puntaje Z de la misma es -2,94. Lo fácil o lo práctico de utilizar el calculador antropométrico es que les va a calcular en tiempo real ese diagnóstico nutricional y a la vez también se los va a graficar. Realmente resulta muy útil en la consulta si quizás es muy concurrida, pues recurrir a este software que lo pueden descargar en computadoras para realizar de forma rápida, práctica, pero sobre todo teniendo y guardando la calidad de ese dato, el diagnóstico nutricional de esa paciente. La desventaja de utilizar esta primera opción del programa es que no permite guardar los datos. Es decir, una vez que ustedes calculen todos los indicadores que previamente les mostramos, al cerrar los datos se pierden. Vamos a mostrarles otro ejemplo, el segundo caso que quisimos presentarles acá. Se trata de la misma paciente, solo que en vez de tener un peso de 7,7 kg, va a tener un peso de 7,3 kg.
tal cual como ya ahí lo pueden ver. Si se fijan en la parte inferior, en donde se encuentran los indicadores antropométricos, se desplazan un poco hacia abajo. Esto quiere decir que la paciente pues, se encuentra un poco más grave nutricionalmente. Para efectos de, vamos a fijarnos mucho en el indicador peso para la talla. Vamos a abrir la gráfica y verificar cuál es el puntaje Z de esta paciente. Si bien pueden apreciar, ahora el puntaje Z se encuentra por debajo de -3 desviaciones estándar. Tal como el patrón de referencia nos indica, esto sería una desnutrición aguda ya severa, ¿sí? Si ustedes tienen a un paciente con este tipo de desnutrición, deben realizar de forma adicional pues, otras pruebas para determinar la severidad del caso, recordando que va a ser la prueba de apetito y también verificar si la paciente tiene o no presenta edema. Y en caso de que lo presente, es muy importante determinar cuál es el grado de ese edema, ya que dependiendo de este mismo patrón, va a cambiar de forma importante el abordaje. De hecho, puede pasar de un abordaje ambulatorio a uno intrahospitalario. Recordando y para concluir esta parte del calculador antropométrico, simplemente les va a permitir de una forma rápida, efectiva y con una gran calidad de determinar cuál es el diagnóstico nutricional. Ahora bien, importante que una vez que cierran la gráfica y cierran la parte la pestaña del calculador antropométrico, todos aquí se pierden. Es por esto la opción del programa Antro. Vamos a cerrar acá. Cerramos allí también y nos vamos a la segunda opción del programa Antro. Buenísimo. La segunda opción del programa se llama examen individual. Ustedes pueden darle clic y les va a desplegar esa pantalla que están viendo a continuación. ¿Cuáles son las bondades o cuáles son las ventajas de esta segunda opción del programa? A ver, en esta oportunidad el examen individual va a comportarse tal cual como una historia clínica. Y por ser una historia clínica, y al tenerla digitalizada, si se quiere ver así, la misma puede ser guardada. En este caso, los datos no se pierden, sino que se van a ir almacenando de acuerdo a la fecha de evaluación de cada paciente. Para ustedes incorporar un nuevo análisis, deben darle a la crucecita más que está debajo de niños. Le dan clic y les despliega nuevas opciones. Lo primero que deben hacer es colocar el nombre de la paciente. Muy importante porque recuerden que en esta oportunidad los datos sí se van a guardar. Colocan el nombre, también colocan el apellido, bien, seleccionan el sexo, femenino o masculino, introducen la fecha de nacimiento de la paciente. Si no conocen la fecha de nacimiento exacta, pues colocan que es una fecha aproximada, ¿sí? Como para que el programa lo tenga presente y lo contemple. Y en caso de que no conozcan la fecha de nacimiento, pues simplemente dan clic en desconocida. Esto también es importante. En esta oportunidad, pues no se van a calcular ni el peso para la edad, ni la talla para la edad, pero podemos trabajar con el indicador peso para la talla, que a efectos de es el indicador que nos interesa en este momento. Ustedes pueden también incluir los datos de la madre a mano derecha, igualmente dándole clic a la crucecita, los datos del padre y los datos de la dirección. ¿Esto por qué es importante? Pues bueno, siempre es perfectamente válido tratar de tener una historia clínica lo más completa que podamos. Incluso ustedes pueden agregar notas particulares o algún punto que les haya llamado la atención de este paciente y que quizás no deseen olvidar. Posteriormente le van a dar a la crucecita que está debajo de visible. Les va a desplegar otra pantalla o otra pestaña. Esta pestaña contempla las variables antropométricas, pero también
tiene una pestaña adicional que va a poder hacerle seguimiento a los hitos de desarrollo de ese paciente que ustedes están evaluando. Acá de forma breve les comento cómo funciona cada uno. Ustedes le pueden dar clic a examinado y van a ver que se va a el rectángulo de abajo va a permanecer en rojo. Para que esto cambie tienen que darle clic a observado y les va a abrir una nueva pestaña. En esa nueva pestaña pues se contemplan cuáles son esos hitos que el niño debe cumplir de acuerdo a esa variable que se está estudiando. Seleccionan los que los que cuenten o los que ustedes hayan observado. Imaginemos que son los dos, le dan clic a los dos, se va a cerrar la pestaña y va a cambiar de color rojo a color verde. Esto quiere decir que el niño pues efectivamente cumple con esos hitos de desarrollo. Esto lo pueden replicar en cada una de las variables que contempla pues la aplicación. Volviendo ahora al antro, acá deben colocar en primer lugar la fecha de la visita, súper importante. Posteriormente la fecha de nacimiento ya no la tienen que colocar porque si bien recuerdan lo hicimos anteriormente, pero sí debemos introducir las variables antropométricas que ustedes calcularon o que van a calcular en la consulta. Importante siempre introducir el peso y la talla. En esta oportunidad pues estamos ante 7 kilos 300 y 79 centímetros. De forma inmediata, justo mano derecha les va a calcular el índice de masa corporal. Igual, en el calculador antropométrico es importante que ustedes indiquen si esa talla se tomó acostado o de pie. Recuerden que en menores de 2 años de edad la talla se debería tomar acostado y posterior a los 2 años de edad debe ser de pie. Como la paciente tiene 1 año, pues debe realizarse de forma acostada. También es importante que coloquen si la paciente presenta edema o no. Igualmente pueden introducir allí cualquier aspecto como una nota que les haya llamado la atención. Y como les indiqué en el calculador antropométrico, sigue siendo perfectamente válido que ustedes introduzcan otras antropométricas, como el perímetro cefálico, la circunferencia cefálica, la circunferencia del brazo izquierdo, el pliegue tricipital y el pliegue subescapular. Una vez que introducen todas las variables antropométricas que deseen, dándole principal importancia al peso de la talla, le dan a salvar o guardar. Eso va a cerrar esa pestaña que estábamos viendo y pueden ver que donde dice visitas ya se cargó la información, ¿sí? Ese rectángulo azul es la información que acabamos de introducir. Y en la parte inferior tienen un resumen de esos indicadores antropométricos que calculamos con las variables peso y talla. Como ya sabemos, el principal indicador que tenemos que observar es el peso para la talla. Podemos darle clic al cuadrito de la gráfica para ver qué nos va a desplegar. Como pueden observar allí, el puntaje Z está por debajo de -3 de desviaciones estándar. Esto nos indica que esta paciente pues, tiene una desnutrición aguda severa. En ese sentido, es importante determinar si la paciente presenta edema y realizar una prueba de apetito. Dependiendo del momento en el que esta paciente se encuentre, ustedes van a calcular la cantidad de alimentos terapéuticos listos para el consumo que ella debe consumir al día. Y van a citar a la paciente, bien sea semanal o quincenal. ¿Qué pasa? Posterior a esto, es perfectamente válido que ustedes en la próxima consulta quieran y deben repetir las variables antropométricas. ¿Para qué? Pues precisamente para asegurar que la paciente haya ganado o no haya ganado peso, ¿sí? Vamos a cerrar la gráfica. Muy bien, y le vamos a dar a guardar. Súper importante que no olviden darle guardar. Si pueden ver, la paciente se va a anexar a mano izquierda en esa lista que tenemos allí de pacientes evaluados, ¿sí? Es la primera que pueden ver ahí.
Posteriormente, imaginen que en una semana la paciente regresa a la consulta. Ustedes igualmente vuelven a abrir su programa ANTRO, les va a desplegar las 3 opciones que ya conocen: calculador antropométrico, examen individual y encuesta. Vamos a darle igualmente a examen individual y les va a abrir esa pantalla. Van a cliquear el nombre de la paciente y le van a dar a la carpeta que está al lado de la crucecita más. Eso va a permitirles que se vuelva a abrir, por decirlo de alguna manera, la historia clínico-nutricional de la paciente. Y también va a ser posible que ustedes puedan incorporar otra visita. Vamos a darle clic a la crucecita de visitas y les va a abrir esa nueva pestaña. Allí pues se actualiza la fecha de visita, ¿sí? Vamos a colocar una semana después a la fecha que ya teníamos y vamos a cambiar el peso. Vamos a suponer que en esta oportunidad la paciente pesa ahora 7 kilos 700 y que tiene, muy bien, la misma talla, 79 centímetros. Igualmente importante que hagan mención sobre cómo fue tomada esa talla, si acostado o de pie, y también si la paciente tiene o no tiene edema. Una vez que realizan esto, guardan, le dan a salvar. Muy bien, y como pueden observar, se cierra esta pestaña y en la parte inferior de visitas se añade esta nueva evaluación antropométrica que ustedes están realizando. Para determinar si esta paciente ha evolucionado o no en peso, ustedes se fijan en el puntaje Z. Y si desean verlo de una forma mucho más gráfica, le dan a la gráfica como tal. Como pueden observar, en esta oportunidad ya la paciente no se encuentra por debajo de menos 3 desviaciones estándar, sino que por el contrario se encuentra entre menos 2 desviaciones estándar y menos 3 desviaciones estándar. Esto quiere decir que la paciente sigue presentando desnutrición, sí, pero ya no está en su estadio severa, sino que se encuentra moderada. Este programa es sumamente valioso porque, como pueden observar, nos va a permitir evaluar antropométricamente a cada paciente que nosotros tenemos y también podemos realizarle seguimiento. Quizás lo más novedoso de esta segunda opción del programa es que nos va a permitir guardar cada una de estas evaluaciones que nosotros vamos a realizar. Bien, le podemos dar a la X para cerrar la gráfica. Y muy importante darle a guardar para no perder ese dato que ya pues tomamos, ¿sí? Esto lo podemos repetir tantas veces sea necesario o tantas veces como la paciente vuelva a acudir a la consulta. Ahora también queremos mostrarles cómo ustedes pueden exportar estos datos que tenemos en el programa ANTRO a una hoja de Excel. Vamos a seleccionar todos los datos, vamos a cliquear y seleccionar todos los datos de los pacientes que ustedes deseen exportar. Vamos a imaginar que son todos, muy bien. Posteriormente le vamos a dar a examen individual. Arriba, 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 examen individual, muy bien. Y le vamos a dar a exportar el archivo. Excelente. Va a abrir una nueva pestaña, vamos a esperar. Muy bien. Importante acá que cambien en el tipo a CSV. Esto es delimitado. Exacto, delimitado 5. Muy bien. Y ustedes lo pueden poner el nombre que deseen. Base de datos, encuesta nutricional. Y luego le dan a guardar. Una vez que hagan esto, pueden irse a mis documentos y observar, le dan sí, y posteriormente pueden irse a mis documentos y observar que este archivo o estos datos que nosotros cargamos se guardaron, pero en una hoja de Excel. Esto es bastante valioso, ya que podemos quizás analizar posteriormente todos estos datos. ¿Qué les recomiendo? Que quizás bajen o exporten estos datos de forma semanal. Ustedes van a atender a todos los pacientes, van a recibir diariamente una cantidad de pacientes en su consulta y de forma semanal se van a encargar de exportar estos datos. Acá pueden ver la hoja de Excel en la que se guardaron.
Importante, pueden eliminar las columnas que pues no cumplan quizás ningún fin en esta oportunidad, tal cual como lo estamos haciendo acá. Y lo importante es que conserven, por supuesto, el nombre de la paciente, el apellido, la fecha de evaluación, la fecha de nacimiento, el peso, la talla, el puntaje Z, ¿sí? El puntaje Z de los indicadores que el programa nos va a presentar. Esto es una forma muy rápida y fácil de tener los datos ya pues procesados. Adicional a ello, les queremos mostrar una hoja de Excel en donde quizás ustedes pueden ir registrando de forma manual, si se quiere ver así, los datos antropométricos que realicen a través del calculador antropométrico. Porque si bien recuerdan, el calculador antropométrico no permite guardar los datos y realmente no podemos perder esos datos que estamos recabando en cada consulta nutricional. Fíjense que aquí en esta tabla es mucho más sencilla y aquí nada más nos interesa pues bueno el día de visita, el apellido, el nombre, la comunidad, el teléfono, fecha de nacimiento, sexo, edad, peso, talla, índice de masa corporal. Y podemos añadir cualquier otra información que consideremos necesaria. En teoría, todos los médicos deberían tener la misma tabla. Ya quedará de parte de FUDEP determinar cuáles son los datos que esta tabla va a tener. Entonces, ya sea que utilicemos la encuesta nutricional, la evaluación individual o el calculador antropométrico, pues es importante tener toda la información en una tabla de Excel. Entonces a esta tabla yo le quise agregar pues bueno el perímetro braquial, si lo consideran importante, el puntaje Z, donde vamos a anotar las desviaciones estándar y el diagnóstico del paciente. Entonces recordemos que pues vamos a tener dos diagnósticos importantes que sería MAM, que es la malnutrición aguda moderada, o SAM, que es la malnutrición aguda severa. Sin embargo, también hay que recordar que aquellos niños cuyo puntaje Z se encuentre entre -1 y -2 van a ser clasificados como riesgo de malnutrición. Quizás esta no vaya a ser la abreviación que se utilice en concreto, pero pues estos niños son importantes porque ellos también van a ser candidatos para recibir suplementos nutricionales, ¿ok? Y quizás pudiéramos añadir un cuarto diagnóstico que sería peso adecuado. Aunque la mayoría de los pacientes que acudan a estas consultas probablemente, como ya fueron previamente evaluados por los líderes comunitarios, pues en su mayoría van a tener algún grado de desnutrición. Ahora, hay una cosa más adicional que acotar, es que el programa Antro solo puede ser utilizado en computadoras. ¿Ok? No tiene ninguna forma de ser descargado, por lo menos hasta actualmente, en el teléfono. Entonces, ¿algo más que faltaría acotar con Antro, Hani? No, creo que con eso estaríamos cubriendo las dos primeras pues, opciones que nos ofrece el programa Antro, como les mencionó Brandon al comienzo. El calculador antropométrico no permite guardar los datos, pero sí nos permite pues, realizar un diagnóstico antropométrico nutricional de forma muy rápida. El examen individual también nos permite realizar ese diagnóstico antropométrico, pero además nos permite hacerle seguimiento al paciente y funciona como una especie de historia clínica digital. Y la encuesta nutricional nos va a permitir realizar pues, diagnósticos antropométricos de una base de datos numerosas. Por ejemplo, si ustedes realizan un tamizaje y tienen 200, 300, 500, 1000 niños, a través de esta opción de la encuesta nutricional es posible determinar de forma rápida y indiscutiblemente veraz el diagnóstico nutricional de cada uno de esos niños.
Ahora bien, ya les explicamos las primeras dos opciones que tiene este programa, que son las que ustedes pueden realmente replicar y utilizar de forma efectiva en la consulta. Importante, como les mencionamos, guardar y tener un respaldo siempre en una hoja de Excel sobre todos estos datos que ustedes pues están llevando a cabo, tal como ven aquí. Ahora, si nos gusta pues comenzar o exponerles cómo pudiera ser la evaluación antropométrica de mujeres gestantes. Es quizás una forma mucho más fácil, ¿sí? Es una hoja de Excel que por supuesto nosotros les vamos a facilitar. Esta hoja de Excel, al abrirla, se ve de esta forma. Consta de 4 pestañas. La primera tiene como nombre hoja 1. Esta pestaña realmente no se puede modificar, tampoco va a permitir que se modifique, pues está protegido. Nosotros vamos a realizar el diagnóstico antropométrico de las mujeres embarazadas a través del patrón de referencia ATALA. El patrón de referencia ATALA es esa gráfica que pueden ver a mano derecha, ¿sí? Es la que se utiliza en Chile, o es de Chile. Por eso nosotros la utilizamos acá en Venezuela, ya que pues realmente es la más cercana a nuestra población en América Latina. La segunda hoja que ustedes están viendo de color verde tiene por nombre gestantes. En esta hoja ustedes van a poder introducir cada una de las variables antropométricas y también identificación de cada una de las pacientes que evalúen en consulta. Acá nosotros les trajimos un ejemplo. No sé si está... Sí, aquí está. Buenísimo. Simplemente vamos a transcribirlos. El nombre de la paciente es muy importante que identifiquen siempre a las pacientes, ya que en este caso sí va a ser posible guardar estos datos en esta misma hoja de Excel. No es más que introducir el nombre de la paciente y el documento de identidad, el que perfectamente puede ser la cédula de identidad. Muy bien, allí como ven colocamos el nombre, posteriormente vamos a colocar pues cualquier cédula. Buenísimo, luego vamos a colocar las semanas de gestación, ya les voy a explicar por qué, el peso de esa paciente, peso actual, la talla en centímetros. Aquí podemos modificar la fecha de evaluación. La fecha de evaluación, así es. Una vez que ustedes hacen esto y completan estos datos, automáticamente van a ver cómo se calcula el índice de masa corporal y también la clasificación de ese índice de masa corporal. Para el cálculo antropométrico o el diagnóstico antropométrico de estas mujeres gestantes se utilizan dos variables, si se quiere ver así, relacionadas. ¿A qué me refiero con esto? Pues nosotros vamos a tener la relación del índice de masa corporal de esa mujer gestante y las semanas de gestación, ¿sí? Al relacionar ambas, nosotros podemos determinar o se puede determinar cuál es el diagnóstico nutricional de esa paciente. Como pueden ver, en esta oportunidad es 21,1. Esto la clasifica como un diagnóstico de bajo peso, ¿sí? Por eso está por debajo de la normalidad. Muy importante, una vez que ustedes realizan esto, deben darle a guardar. Está en la parte inferior de la segunda pestaña. Ahí les confirma que se guardó con éxito, lo van a aceptar. Y verifican en la tercera pestaña donde dice datos gestantes que esto haya sido así, que se haya guardado. Ahora, como pueden ver, se guarda de forma automática los datos de esa paciente. El nombre, el documento de identidad, las semanas de gestación, peso, talla, índice de masa corporal y lo más importante, el diagnóstico antropométrico nutricional de la paciente. Nosotros en esta oportunidad también se les va a proporcionar a través de Fooded alimentos terapéuticos a todas aquellas pacientes que cuenten con un déficit nutricional.
En este caso sería Plumpy'Mom. Este tipo de alimento terapéutico ya contiene dosis terapéuticas de micronutrientes, por tanto, no necesita ser suplementada de forma adicional con ácido fólico ni con hierro. La ventaja de esta herramienta, igual que Antro, va a permitir que ustedes optimicen muchísimo su tiempo en consulta. Fíjense que de forma automática van a cargar todos los datos. Esta hoja de Excel se va a guardar tal cual. Esto quiere decir que cada vez que ustedes atiendan en consulta una nueva mujer gestante, se van a ir cargando de forma sucesiva, ¿sí? Pues los datos de las mismas, lo que les va a permitir que no pierdan ese orden ni pierdan los datos que previamente ya habían determinado en consultas previas. A modo de información general, la última pestaña de esta hoja de Excel, que dice ganancia de peso, les va a mostrar cómo debería ser la ganancia de peso en cada mujer gestante de acuerdo a el diagnóstico nutricional de ella. Esto es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente la ganancia de peso no debería ser igual en una mujer gestante con un peso normal a una que tiene un bajo peso o una mujer gestante con un diagnóstico nutricional de obesidad. Esto siempre va a variar de acuerdo a el diagnóstico nutricional y es importante que ustedes en consulta hagan mención de ello. La ganancia de peso durante el embarazo debe ser monitoreada de forma muy cercana, deben ser aclaradas todas las dudas que las mujeres gestantes presenten y sobre todo pues brindarles, como ya les indiqué, esa información para garantizar que la ganancia de peso sea lo más saludable posible y poder sobre todo apoyar y ofrecer alternativas saludables a aquellas mujeres que presenten un diagnóstico nutricional, bien sea por déficit o por exceso. Una vez que ustedes terminen pues su evaluación, pueden darle a cerrar esa pestaña o ese archivo y se van a guardar los datos. Le dan a guardar o le dan a la X y guardar. De cualquiera de las dos formas, los datos ya quedan allí registrados y no los pierden. Como pueden observar, esta hoja de Excel es quizás un poco más sencilla, pero es igualmente provechosa, así como el programa Antro. Acá simplemente quisimos mostrarles cómo determinar el diagnóstico nutricional en niños y en mujeres gestantes. Adicionalmente, solo por recordar, si no se cuenta con Plumpy'Mom, que es el suplemento que tiene hierro y ácido fólico, pues simplemente igual estas embarazadas van a recibir el suplemento, solo que se les va a proporcionar de forma adicional las tabletas de hierro y ácido fólico. ¿Algo más que acotar, Hani? No, creo que no. Bueno, Creo que eso estaría por concluido. entonces con eso terminamos esta capacitación. Cualquier duda que pueda surgir la comentan con su equipo por estado. Y sin más nada que acotar, pues muchas gracias por su atención.